Buenos días a todas, a todos. Soy Agustín Pons, compañero de una pequeña consultora que se llama ONA y que formamos parte de la asistencia técnica del consorcio. La pequeña ponencia que vamos a hacer ahora es muy cortita, pero queríamos ahondar en la importancia del dato y cómo el sistema elegido para establecer la logística y el sistema de recogida en el municipio facilita o no la obtención a posteriori del dato y a consecuencia de ello el tratamiento del dato. Retomando lo que Juan Carlos ha comentado en la primera ponencia y también lo que José Bernás ha comentado, hay un reto importante, fundamental, que era el motivo que centraba estas jornadas, que es el establecimiento de esa ordenanza regulatoria y ordenanza fiscal. Pero el objetivo final de la redacción no nos puede dejar perder de vista lo que es dónde está el origen, que nos puede facilitar la construcción más o menos ordenada de esa ordenanza regulatoria y de la ordenanza fiscal. Este es un caballo de batalla, lo que vamos a comentar ahora, que llevamos afrontando los municipios y las mancomunidades en los últimos años, en cuanto a lo que son los sistemas. Y muchas veces el debate acaba cayendo en cuestiones a veces estéticas, a veces la dificultad que tiene el cambio de hábitos en la ciudadanía, las resistencias naturales que suelen surgir a lo que suponen los cambios, pero en demasiadas ocasiones perdemos de vista el porqué del cambio de sistema. El sistema de recogida, el sistema elegido, vamos a ver que los datos que nos generan sirven fundamentalmente para tres cosas tan banales, entrecomillado, como son el control del servicio, tanto si está externalizado como si lo gestionamos con recursos propios. Siempre que hablamos de servicio, aquí vamos a hablar de lo que es el servicio de recogida de residuos, domésticos y asimilables a domésticos. También el control de la calidad en la prestación del servicio y, cómo no, lo que también supone el control que hace de ese servicio la ciudadanía y que lo que nos permite es obtener una serie de datos y parámetros más o menos objetivos a partir de los cuales construir con una cierta robustez las ordenanzas regulatorias y fiscales. En cuanto a lo que es el control en la calidad, en la prestación del servicio, hasta ahora los sistemas tradicionales, y vamos a aterrizarlos muy claramente, el sistema tradicional, un contenedor o una serie de contenedores abiertos, sin control sobre el acceso y el uso que se hace de esos contenedores. Como decía José Bernás, el anonimato en la gestión no permite ningún control efectivo sobre muchas veces el servicio contratado, externalizado o la propia gestión del servicio. Ayuntamientos grandes que pueden tener un servicio municipal de vigilancia del servicio, pues pueden levantar actas, pero no, la realidad fundamental de la mayor parte de los municipios del ámbito del consorcio, eso no lo tienen. Al final, muchas veces técnicas firmamos liquidaciones mensuales del contrato externalizado sin tener una constancia clara de si se han cumplido el servicio comprometido en el contrato licitado. Y cuando lo asumimos con recursos propios, lo mismo, nos faltan datos para comprobar muchas veces rendimientos, el nivel de eficacia en la prestación, porque no tenemos
no tenemos un dato, y fundamentalmente no tenemos un dato que nos permita un control ordinario pero efectivo y en tiempo más o menos real, es decir, que no tengamos que estar esperándonos a resúmenes mensuales o a datos a final de año para a partir de ahí inferir una serie de datos que muchas veces no corresponden a una realidad en el día a día. Por eso está claro que lo que son los sistemas tradicionales hasta ahora no nos permiten ese control efectivo sobre el servicio. Cuando digitalizamos ese servicio, realmente podemos tener un control efectivo. Tenemos muchos datos, a veces demasiados. Eso también es una de las cuestiones que estábamos comentando ahora en la salida. Muchas veces las plataformas de control que van asociadas en este caso a contenedores, sistemas de recogida de residuos que tienen emisores de datos, generadores de datos, a veces nos ofrecen una información que es excesiva, que a lo mejor no sabemos discernir cuántos de esos datos no son precisos en el momento de, por ejemplo, controlar el servicio y cuáles obedecen más a otra naturaleza de control. Pero sí que es verdad que buceando entre todos esos datos que las plataformas nos ofrecen, tenemos ya mecanismos objetivos para controlar rutas, incidencias, incluso las labores que se realizan con cada contenedor. Cargas, descargas, limpiezas, vaciados o no, verificación de rutas, resolución de incidencias. Todo eso que puede estar contemplado en un pliego en el momento de la licitación y que nos permite verificar con una cierta periodicidad si se están cumpliendo o no todos los requisitos que se contemplaban en el contrato. Eso es lo que nos permite el dato. Esto es un caballo de batalla que muchas veces discutimos y ya no es una cuestión solo de la ordenanza o no ordenanza. Es que en el momento en que nosotros externalizamos un contrato en el que obligamos a un prestatario a cumplir una serie de condiciones, tenemos que tener los medios y los mecanismos como para comprobar si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Pero también por medir el rendimiento del esfuerzo que generamos cuando nosotros somos los que gestionamos el propio servicio. A partir de la digitalización sí que se establecen mecanismos efectivos del control del servicio. Esto es un pantallazo de una plataforma que en estos momentos está controlando el servicio que se presta en un municipio. A partir de ahí podemos ver en una ruta pues qué se ha hecho con cada contenedor. Los contenedores se han vaciado, no se han vaciado, se han establecido en esa ruta. Y esto es una información que podemos obtener diaria. Esto es un municipio relativamente grande, de aquí de la Comunidad Valenciana, y que con una plataforma de control nosotros por capas podemos ver cada una de las rutas de cada uno de los camiones que hacen el servicio, podemos ver en este caso también lo que se hace a nivel de limpieza, tanto barrido manual como mecánico, y con este tipo de plataformas obtenemos una serie de datos que nos permiten controlar el servicio e incluso generarnos alertas cuando el servicio se desvía de lo que originariamente estaba previsto. La plataforma nos genera una alerta de tal manera que en el check no hace falta entrar en todas y cada una de las rutas y en cada uno. Simplemente entramos en aquellas rutas que nos han levantado una alerta y miramos de qué se trata, si está resuelta, si no está resuelta, si está pendiente de resolver, si reclama nuestra atención. Esto es una de las posibilidades que ofrece la digitalización y es un mecanismo efectivo de control diario del servicio. Pantallazos de esa plataforma, de lo que nos ofrece una plataforma de control que de alguna manera
permite un control efectivo desde los servicios municipales, porque ya lo hemos comentado y ha salido además en las ponencias primeras. Los ayuntamientos, cuando no tienen personal que adscribir al control del servicio, pues más que nunca se necesitan plataformas, medios que nos den esta información. Pero también es verdad que necesitamos leer lo que la plataforma nos dice. Simplifica mucho el trabajo, pero hay que tratar el dato que nos genera la plataforma. Pero además de controlar lo que es el cumplimiento del servicio comprometido, tanto externalizado como con recursos propios, otra cosa que nos permite el dato es controlar la calidad. La calidad. Y no solamente la calidad del servicio, sino la percepción de la calidad del servicio que tiene la ciudadanía. Existen ayuntamientos que en la licitación ya indican en los propios pliegos aspectos que serán valorados. Es verdad que hay que trabajar sobre la objetivación de esos aspectos a valorar, es decir, la baremación objetiva de esos aspectos a valorar, y eso las plataformas también lo pueden incluir, módulos que controlan la calidad en la prestación del servicio y que además se cruzan con las típicas plataformas que ya existen, donde la ciudadanía pues hace fotos sobre incidencias, sobre estados de infraestructuras municipales y que levanta una alerta que luego los servicios municipales tienen que corregir y solventar. Las plataformas, en el caso del residuo, se cruzan con estas plataformas de manera que incluso el servicio de recogida puede intervenir cuando un ciudadano o una ciudadana nos levanta una incidencia en la propia prestación, en la recogida del residuo. Es un aspecto más que se puede controlar desde la plataforma, que ya no solamente es el cumplimiento estricto de lo que pone el pliego, sino de cuestiones que pueden pasar en la prestación y que inciden directamente sobre la calidad o la percepción de la calidad del servicio que se está prestando. Es verdad que esto ya es rizar el rizo, que ya entramos en otras cuestiones, pero son otras derivadas que a partir de la generación del dato podemos trabajar. Hay municipios aquí en la Comunidad Valenciana que ya están trabajando también en puntuar, en evaluar la prestación también desde el punto de vista de la percepción de la calidad, y que también eso se incluye en el porcentaje de liquidación que se hace mensual a la prestataria. Más pantallazos de lo que son esa misma plataforma aplicado a los criterios de calidad de la prestación del servicio. Y pasamos a la tercera pata, es decir, a partir del dato generado tenemos claro que podemos controlar el servicio comprometido, podemos incluso pasar a evaluar y controlar la percepción de la calidad en la prestación del servicio. Pero ¿para qué nos sirve también el dato? Y es objetivo fundamental de las jornadas de hoy, para la construcción robusta de una ordenanza regulatoria y sobre todo de una ordenanza fiscal. A partir de los datos que obtengo de la digitalización del servicio, yo puedo tener, y volvemos a un comentario inicial, de manera controlada y racional. Vamos a ver, José Pernas ha comentado el ejemplo de la Mancomunidad de Pamplona, de aquello que significa intentar traducir todos los datos que tengo sobre una ordenanza fiscal, y cuando el dato no está muy bien justificado el uso que se hace del dato, y al final la Agencia de Protección de Datos ¡pum!, te paraliza la ordenanza y hay que volver sobre ella. Elegir algún dato objetivo a partir del cual y de manera razonada con informes técnicos yo soy capaz de construir elementos de relación discriminatorios sobre el uso que se hace, el número de aperturas, utilizando estadísticas oficiales, ligar el número de aperturas de un contenedor con la previsión de generación del residuo que se ha hecho en cada número de identificación.
A partir de algún dato objetivo y razonando muy bien el uso que se hace de ese dato objetivo y utilizando fundamentalmente fuentes oficiales, construir elementos de relación que me permitan discriminar la tasa en función de... siempre que hablamos de la tasa sale el ejemplo de la sentencia del Tribunal Supremo con el caso de Barcelona, donde asociaba el tema de la tasa y autorizaba el consumo del agua porque había un informe razonado que asociaba el mayor consumo del agua a la mayor generación de residuos en un hogar. Si se elige un dato objetivo que yo puedo ligar con la generación del residuo, no nos olvidemos que la ordenanza tiene que pivotar en torno al principio del pago por generación de residuos. A partir de ello puedo construir una tasa, una ordenanza bien fundamentada y sustentada que luego se irá afinando. Al final el objetivo es que tener una ordenanza que no tenga que tocar demasiado porque contempla e incluye todos esos mecanismos discriminatorios que yo puedo tener a través de un sistema implantado que me genera multitud de datos que yo puedo utilizar para discriminar. Pero hay que empezar a construir esa ordenanza de manera racional y sin vernos ahora sepultados por una obligación que no sé muy bien cómo meterle mano al trabajo. Entonces, a partir de las plataformas se generan datos objetivos. Pero incluso cuando nos planteamos qué sistema es el que implantamos o mantenemos en nuestro municipio, que tengamos claro que el sistema por el que optemos me tiene que generar datos. Si no me genera ningún dato, el sistema no nos va a valer para afrontar los retos que vienen en el futuro. Hay un sistema, el que hemos comentado al principio, que es el tradicional, el que hasta ahora hemos utilizado, que con un sistema abierto, donde yo accedo libremente al sistema de recogida, no en ningún momento genero ningún dato de relación con el sistema, que no me permite discriminar de ninguna manera más allá de los datos que yo tengo en el padrón sobre los números de identificación fiscal, los módulos y la relación que tienen con una vivienda que está aquí, que está allá y que tiene un número de habitantes empadronados en ese domicilio que es X. Pero son datos de la vivienda, no de la generación del residuo. A partir de ahí tenemos que ver cómo construimos. Cuantos más datos tengamos sobre la generación y la relación que tiene la ciudadanía con el sistema, mayores posibilidades tendremos de construir una estructura robusta de ordenanza fiscal. Y eso es una de las consecuencias más evidentes que tiene la adecuada elección de un sistema de recogida en nuestro municipio, que además se puede implantar de manera progresiva, que esta es una de las cosas que también hemos discutido muchas veces con muchos de los que estáis aquí presentes. Aquí estáis representados ayuntamientos que ya tenéis una información muy potente y muy robusta para construir una ordenanza contundente y que tenéis sistemas de lo más variopinto implantados en el municipio, pero que tenéis identificada a la ciudadanía, al uso que hace de ese sistema, y no estamos hablando de que sea un puerta a puerta estricto, que sea una contenerización con control de acceso. A veces son mixtos y a veces ni siquiera es eso. A veces es la ciudadanía que directamente aporta la orgánica al proceso de compostaje o a contenedores que tiene distribuidos por el municipio con una llave mecánica de acceso al contenedor solo de orgánica. Y a veces tenéis datos sobre una fracción y a veces tenéis datos sobre 4 o a veces tenéis datos sobre 2. Y en todas esas realidades, cuando tenéis elementos discriminatorios que nos permiten a partir de ahí construir de manera razonada una tasa que discrimine el uso que se hace del sistema, ya tenemos argumentos como para construir la tasa. Que por esto no hace falta
pasar a tener una plataforma de control todos y cada uno de los municipios. Un municipio de 450 habitantes, pues a lo mejor no necesita tener una plataforma de control muy potente. Y seguramente con los datos que en estos momentos ya está gestionando, tiene elementos más que sobrados para poder construir el reto de la ordenanza. Pero también es verdad que cuando el servicio está mancomunado, ahí ya hay más cosas que casar, porque tenemos que ver cómo se construye esa ordenanza regulatoria y fiscal a nivel mancomunado, y luego cómo cada municipio cobráis a cada vecino o vecina la parte proporcional que tenéis que aportar luego a la mancomunidad. Por eso que son distintas cuestiones en distintos retos, y no para todos tenéis que tener el mismo número de datos objetivos para construir la ordenanza regulatoria, y en función de eso es donde tenéis que tomar las decisiones del sistema y de la generación de datos que podéis tener a partir del sistema elegido. Sé que para ese proceso de reflexión, a veces no se tienen los suficientes recursos dentro de los propios ayuntamientos. Ahí en el consorcio, en el nuevo reto que estamos un poco asumiendo, retomando este tipo de sesiones de información y de comunicación, pues nos vamos a prestar en la medida de las posibilidades a dar unas indicaciones básicas para poder orientar en la construcción de estas tasas y de esos escenarios, conociendo un poco la realidad que hay en cada uno de los municipios, y donde las desconozcamos, pues si nos pasáis esa información os podremos intentar aconsejar en el proceso, o incluso poder hacer consultas externas que nos permitan acomodarlo. Como ha dicho José Pernas, existen ya ordenanzas, existen modelos que nos pueden servir de inspiración para ver cuestiones a contemplar y cómo se pueden abordar, pero es cierto que luego las realidades en cada municipio a veces difieren de esas situaciones de partida, de esas ordenanzas ya redactadas que nos sirven como modelo. Y vuelvo a incidir, y sobre todo porque existen ya muchos municipios en el ámbito del consorcio que ya tienen datos suficientes como para construir una ordenanza regulatoria fiscal robusta y que les permita sustentar a partir del año que viene esa nueva relación tributaria con la ciudadanía. Y ahí sí que nos prestamos un poco a aconsejaros en la medida de nuestras posibilidades.